Buenas tardes, qué gusto estar aquí en la Feria del Libro. Nosotros en Casa de la Literatura vamos a llevar a cabo unas jornadas de reflexión que empiezan el día miércoles 2 de noviembre hasta el sábado 5 de la misma semana, del mismo mes. Y estas jornadas de reflexión tienen como tema el Plan Lector, que es la política educativa que nuestro gobierno, nuestro Estado, más bien, no nuestro gobierno, perdón, implementó en el 2006, hace 10 años. Justamente esta cifra redonda, los 10 años del Plan Lector, es lo que ha motivado nuestra intención como Casa de la Literatura, como centro cultural dedicado a promover la lectura literaria, pues nos ha llevado a plantear estas jornadas de reflexión, de diálogo. ¿Qué está pasando con la formación de lectores en nuestra sociedad? Si bien Plan Lector es una política que se adscribe en el ámbito escolar, la pregunta es mucho más general, ¿no? Plan Lector nos permite reflexionar sobre la escuela, que viene a ser uno de los espacios más importantes para democratizar cualquier práctica, y para el caso, la práctica de la lectura, especialmente en un contexto de ausencia de bibliotecas públicas. Entonces, la escuela casi que tiene, digamos, una tarea muy solitaria en la formación de lectores. Ustedes quizás tengan distintos vínculos con Plan Lector, como padres de familia, como maestros, como apoderados de un niño, una niña, o como lectores, como directores de escuela, no lo sé. En todo caso, muchos recordarán que la pauta más importante, aquella que se grabó en nuestras memorias respecto a la formación de los lectores en la escuela, era la de leer 12 libros en el año. Y esta era prácticamente, digamos, no sé si la única, pero la más importante orientación que dio Plan Lector a los maestros, a los estudiantes, a los padres de familia y a todas las personas involucradas en la comunidad educativa. ¿Qué ha logrado Plan Lector en estos 10 años? ¿Qué ha significado esta propuesta de lectura de 12 libros al año? ¿Qué resultados es muy difícil hablar de resultados aún ahora porque no tenemos, en todo caso no se han publicado evaluaciones, sistematizaciones de Plan Lector, pero algunas ideas sobre el Plan Lector respecto a la cantidad de libros que se deben leer, cómo se forman los lectores en la escuela, cuál es el rol del profesor en esta formación de lectores en la escuela, son algunas de las interrogantes. Una más que me parece muy importante: ¿podemos evaluar la formación de un lector? ¿Cómo así? Son algunas interrogantes de primera entrada que quisiéramos abrir en esta mesa de conversación con Felipe Munita. Felipe, bienvenido. Felipe es doctor. Su tesis de doctorado justamente tiene que ver con la investigación, con una investigación sobre el rol del maestro como formador de lectores, como mediador. Ese es un término muy importante y que creo que debemos empezar a indagar para reflexionar sobre la formación de los lectores. Felipe, yo empezaría con una primera una pregunta muy general para empezar a hablar sobre la formación de los lectores en la escuela. ¿En qué consiste el hábito lector? ¿Cómo se forma? ¿Es posible formar el hábito lector? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, en primer lugar, antes de responder esa pregunta y de iniciar el diálogo, quisiera agradecer este espacio de conversación en torno a uno de los temas que a mí me parece centrales para una sociedad democrática, ¿no? Como es el fomento de la lectura y de la escritura en las nuevas generaciones, los niños y jóvenes. Agradecer por tanto a la Feria del Libro por haber abierto este espacio, y en particular yo agradezco a Milagros y a todo el equipo de la Casa de la Literatura Peruana por haberme invitado desde el sur de Chile, desde una ciudad que se llama Valdivia, donde trabajo allí en la Universidad Austral de Chile,
a participar de estas jornadas del Plan Lector. Y gracias a ustedes también por venir a escuchar esta mesa. Quisiera recoger el guante que lanza Milagros, ¿no? Esta idea de ¿qué entendemos por hábito lector? Hay muchos discursos que hablan de la importancia de favorecer el hábito lector, de construir el hábito lector en los niños y jóvenes. Yo creo que una primera cuestión interesante para pensar en el hábito lector es dejar de pensarlo en términos únicamente cuantitativos, ¿no? Es decir, tiene más hábito lector ese niño que lee 10 libros o 12 libros al año que ese otro que lee 5 libros al año. No sé si es que sea una pregunta tan relevante esa, y si es que nos dé información, si es que la planteemos solo así, ¿no? Hay años en los cuales yo, que me considero un muy buen lector, leo cientos de libros, y hay otros años en los cuales leo algunas obras muy acotadas, ¿no? Porque quiero, no sé, dar comienzo a grandes obras de la literatura universal que me toman mucho tiempo, en fin. Entonces la cuestión de la cantidad de libros me parece interesante de tener en cuenta, pero reduccionista si es que pensamos hábito lector igual cantidad de libros, ¿no? Yo creo, y aquí retomo algunas investigaciones de una profesora catalana que es Mireia Manresa, que es más interesante pensar el hábito lector en términos de tres aspectos a considerar, ¿no? Un buen hábito lector, yo creo que pasa efectivamente por la frecuencia de la lectura, ¿no? Es decir, la cuestión más cuantitativa, ¿no? Cuánto lee, ¿no? Pero también la diversidad de lecturas, ¿no? Es decir, un hábito lector fuerte, consolidado, creo que pasa por leer corpus diversos, ¿no? Y no encasillarse solo en, por ejemplo, el adolescente que lee solo Harry Potter y no sale nunca de Harry Potter, ¿no? Por poner un ejemplo entre muchos, ¿no? Diversidad de lecturas, ¿no? Y tercero, que me parece igualmente interesante, es pensar en un buen hábito lector en términos de una persona que es capaz de hablar de sus lecturas de manera con cierta profundidad, ¿no? Con cierta entidad, ¿no? Que es capaz de construir un discurso de cierta entidad para hablar de sus lecturas y no decir solo, por ejemplo, allá en Chile, no sé si aquí también los chicos dicen mucho, ¿es bacán o es fome? ¿Se dice aquí también? Fome no, pero ¿no? Fome es como aburrido. Fome es aburrido, ¿no? Entonces, bacán, sí. ¿qué te pareció el libro? Es bacán, tío, ¿no? O es fome. Entonces, si es que nuestra única manera de hablar de los libros, es decir, es bacán o es fome, quiere decir que no hemos podido ayudar a ese chico a expresar su experiencia de lectura de una manera más rica, ¿no? Quizás la experiencia que vivió fue muy potente, pero resulta que a la hora de expresarla dice, ¿es bacán o es fome? ¿Podemos ayudar ahí? Yo creo que sí, ¿no? Los adultos, quienes trabajamos en el ámbito escolar, pero también en el ámbito familiar. Y yo creo que pensar la cuestión del hábito lector desde esas tres líneas de pensamiento me parece más interesante. Propones entre las tres, digamos, tres líneas, posibilidades que construyen un hábito lector. Propones esta de el lector que presenta su lectura, que dialoga sobre ella. ¿Cuál es el rol del maestro aquí? ¿Como quien acompaña? ¿Como quien va a facilitar, va a proponer? ¿Cuál es el rol del docente? Lo pienso especialmente justamente porque has usado la palabra diálogo. Claro. Primero es abrir espacios de diálogo en el aula, ¿no? En torno a las lecturas. Quienes somos lectores nos encanta hablar de nuestras lecturas, ¿no? Y decimos a un buen amigo, a una buena amiga, oye, ¿sabes qué? Me acabo de leer este libro, está buenísimo, pensé en ti porque creo que por esto o esto es un libro que te puede gustar, a mí me pareció súper interesante por esto y esto. Entonces solemos hablar de nuestras lecturas con otros, ¿no? Pero resulta que yo recuerdo mi escolaridad, que tampoco fue, digamos, en la Edad Media, mi escolaridad, y no había espacios para hablar de las lecturas.
no sé aquí, no sé si es que cada uno piensa en su propia trayectoria escolar, había momentos en los cuales podíamos hablar de las lecturas, hablar de lo que a nosotros nos pasaba con las lecturas. Quizás algunos de ustedes tuvieron experiencias más interesantes en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que uno de los puntos clave de pensarnos los docentes como mediadores de lectura es qué instancias de diálogo podemos abrir en las salas de clases, en las aulas, para que los chicos compartan la lectura que hicieron, la interpretación que hicieron de una lectura con otros, ¿no? Y ahí también se va construyendo algo muy bonito, que es una co-construcción de sentidos, ¿no? Porque si nos vamos a tomar un café y hemos leído un mismo libro y Milagros me empieza a contar lo que ella vio en ese libro, probablemente mi lectura, después de ese café, de ese libro, va a ser más fértil, ¿no? Más fecunda, porque pusimos a dialogar las interpretaciones de ambos, y ahí se va construyendo también una interpretación, digamos, más, o el otro te hace ver cosas que tú no habías visto. Y entonces, ¿en qué momentos de la escolaridad obligatoria abrimos esos espacios para poner a dialogar la interpretación que Juanito y que Pedrito y que María, cada uno construyó, ¿no? Y más específicamente, Felipe, ¿en qué consiste mediar? ¿Qué realiza un mediador? Una de las cosas con quien me topé cuando hice la tesis doctoral sobre la cuestión del mediador es que la palabra mediador está datada ya de fines de la Edad Media, ¿no? Del siglo XIV. Y en esos primeros usos ya se utilizaba la palabra mediador como aquel que se pone entre medio de dos partes en conflicto, ¿no? Entonces es interesante porque la noción misma de mediador ya remite a un cierto conflicto, ¿no? Y pensemos que nosotros hablamos de mediador en relación a la lectura, pero pensemos también en todos los otros campos y discursos sociales en los que se usa la palabra mediador, ¿no? Noruega actúa como mediador entre la FARC y el gobierno de Santos, ¿no? O en Chile está muy en boga la cuestión de los procesos de mediación familiar, ¿no? Entonces, antes de que marido y mujer lleguen a tribunales, bueno, hay un proceso de mediación ahí. Entonces, está siempre la idea de un cierto conflicto. Claro, si eso lo llevamos al ámbito de la lectura, es evidente cuál es el conflicto, ¿no? Queremos, a la escuela le exigimos como uno de sus objetivos más relevantes construir hábitos de lectura por placer y para todos, y resulta que todas las investigaciones muestran que al finalizar la escolaridad obligatoria, esos hábitos de lectura no se han construido, o muy poco. Entonces, evidentemente que ahí hay un conflicto, ¿no? Que habría que subsanar. Entonces, es interesante porque creo yo que la labor de la mediación tiene que ver muchísimo con una suerte de espacio de acogida y de hospitalidad al otro, ¿no? Si es que yo hasta hace unos años, yo he tenido la suerte de ser docente, y hasta el día de hoy docente en primaria, secundaria y universidad, ¿no? Y me gusta mucho tener un pie en cada lugar. Y hasta hace muy poco tiempo yo, con mis estudiantes de secundaria, si ellos venían con una novela que yo consideraba, digamos, muy poca cosa desde el punto de vista literario, yo ni siquiera como decimos en Chile, ni siquiera los pescaba, ¿no? ¿Se dice aquí en Irán? Sí. Ni siquiera ni siquiera los pescaba. Porque me parecía que esa novela no era relevante, ¿no? Pero ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Yo estaba, digamos, impidiendo que ese estudiante viniera a contarme una lectura que para él o ella fue relevante, ¿no? Entonces, en el fondo el gesto que había ahí es el de obstruir la construcción de una autoimagen como lector que ya es débil. O sea, la autoimagen como lector en un chico de 12 años en la gran mayoría de los chicos de 12 años es débil, ¿no?
tiene una autoimagen muy débil en tanto lectores. Y resulta que yo estaba ayudando además a hacerla más débil todavía, ¿no? Porque le estaba diciendo, sí, muy bonito, pero eso no me sirve, yo quiero que leas esto. Entonces yo creo que pasa también el ser mediador por un espacio de acogida a los perfiles lectores y a los bagajes de lectura que trae cada uno, ¿no? A las trayectorias personales de lectura que trae cada uno. Si esas trayectorias son solo cómics, bueno, traigamos los cómics. No le digamos derechamente, no, eso no sirve, sino que pensemos cómo llevamos a ese lector solo de cómics quizás a una lectura más diversificada, ¿no? De otros corpus, que descubra otros placeres de lectura también. Tomando esta idea de un lector que digamos, por sí solo elige lecturas similares, ¿no? Justamente pensando en lo opuesto, en la diversidad de lo que se lee, digamos, la lectura literaria, pero también la lectura de textos de otra naturaleza, la lectura en el soporte del libro, pero también en otros soportes, el digital, que es no muy en boga, pero puede haber lectura en otros soportes, ¿no? Pienso en nuestro país, con muchos soportes de inscripción distintos, como el tejido o el material, ¿no? ¿Por qué la diversidad es necesaria, Felipe? ¿Por qué la diversidad de lecturas en la escuela? ¿Qué construye esta diversidad? Yo creo que es interesante responder a esa pregunta desde un punto de vista, primero, muy personal, ¿no? Quienes nos concebimos a nosotros mismos como lectores, vemos cómo el hecho de visitar unos y otros corpus me ofrece experiencias distintas, ¿no? Y visitar un bonito libro de poesía sentado en el sillón de mi casa me ofrece una experiencia, y luego cuando voy a leer un libro de economía de Stiglitz me ofrece otra experiencia, ¿no? Y luego cuando voy a leer una novela de Alonso Cueto me lleva a otra experiencia, ¿no? Y me transporta, bueno, a un contexto social del Perú que me está presentando Cueto quizás por primera vez a mí, ¿no? Entonces nosotros quienes nadamos con cierta fluidez en el mar de la lectura, ¿no? Buscamos experiencias distintas. La lectura en singular no existe, ¿no? Existen las lecturas, y esa lectura de ese poeta que amo es diferente a la experiencia de lectura que me ofrece el texto informativo que quiera responder a determinadas inquietudes que tengo sobre la economía contemporánea, ¿no? Entonces, si es que un lector, llamémoslo así, experto, un buen lector, tiene experiencias de lectura diversas, eso responde en gran medida a los corpus diversos que visita, ¿no? Si es que a mí, por ejemplo, me encanta la novela negra. Me gusta mucho leer los libros del detective Wallander, de Mankell, ¿no? La cuestión es, si es que yo me quedara solo en esas novelas, la lectura me estaría proveyendo de un tipo de experiencia, ¿no? Y no de muchas otras que también me puede proveer. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo como mediador? Proveer en mis estudiantes el máximo posible de experiencias de lectura. Que cada quien luego vaya buscando en ese enorme océano en cuáles faros se siente más cómodo, fantástico, ¿no? Pero que haya alguien que le haya hecho ver que no hay un solo faro, que hay muchos, ¿no? Y que el océano es más vasto de lo que vemos con la mirada. Pienso en dos ideas que creo que se relacionan, ¿no? La necesidad de la escuela de formar un lector reflexivo, un lector crítico,
un lector que cada vez tenga mayores capacidades de comprensión, ¿no? Esa es una de las necesidades de formación de lector escolar en la escuela, ¿no? Que cada vez pueda enfrentar textos más complejos. Eso por un lado, eso es un objetivo, la escuela es un lugar de formación, ¿no? Pero en paralelo, la escuela, y en nuestro caso, nuestra escuela peruana, propuso, además de los 12 libros, propuso que el estudiante lea por placer. Esa era la propuesta, formar un lector placentero. Un lector placentero que leía 12 libros, para mí una incoherencia absoluta, pero dejo la pregunta en todo caso, Felipe, hacia dónde me gustaría abrir el comentario es ¿cómo puede la escuela resolver esta dicotomía, ¿no? En el sentido de formar a un lector competente, a un lector que pueda retarse, y en ese sentido justamente transitar muchos tipos de textos distintos, más o menos con igual éxito, ¿no? Versus esta idea tan generalizada de que la forma más viable, acaso más factible, ¿no?, de formar lectores es bajo este enfoque de la lectura por placer. ¿Qué problemática entraña esta idea de la lectura por placer? Muchas. A mí a veces me complica este discurso sobre el placer de la lectura, ¿no? Todos queremos llegar allá, ¿cierto? Todos queremos que nuestros niños y jóvenes, sean nuestros hijos, sean nuestros alumnos quienes trabajamos en el contexto de formación escolar, lean por placer. Eso lo queremos todos. Pero ese es el norte final. La cuestión es que a veces cuando insistimos mucho en el discurso de la lectura por placer, ese discurso termina transformándose en un imperativo, ¿no? Lee por placer. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Lee por placer. Entonces, todos los discursos sociales, en Chile es muy fuerte eso en los últimos 10 años, y no sé, aquí ya me contarás un poco, pero yo creo que también. Todo el mundo está de acuerdo en que leer es genial, ¿no? Entonces, desde el mundo adulto viene, digamos, una avalancha, por decirlo así, de discursos a los niños y jóvenes que podrían resumirse en el imperativo lee, ¿cierto? Y resulta que los niños y jóvenes lo primero que hacen es abrir los ojos, mirar un poco hacia el lado, y de partida ninguno de los adultos que ve cuando mira hacia el lado está leyendo. Porque, claro, entonces ahí ya hay una tensión, una tensión. Entonces, el mismo adulto que le está diciendo lee, el niño no lo ve leyendo nunca, ese adulto. Primera tensión, ¿no? Luego le dice, lee por placer. Bueno, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, yo creo que el objetivo de la escuela no es el placer de la lectura, sino cómo ayudamos a los niños y jóvenes a construir las herramientas para poder experimentar ese placer, ¿no? Y ahí me parece que hay un cambio de switch interesante, porque el placer va a ser siempre personal, ¿no? Yo no te puedo obligar a ti a experimentar placer con Gonzalo Rojas, que es un poeta chileno que yo amo, y cada vez que abro una página, lo recomiendo absolutamente por lo demás, Premio Cervantes. Cada vez que abro una página de un libro de Gonzalo Rojas me elevo, me da un enorme placer. Pero yo no puedo obligarte a ti a abrir una página de ese libro y a experimentar placer, pero sí puedo, como mediador, como docente, ayudarte a construir herramientas, ¿no?, que te permitan llegar a la lectura como un placer, ¿no?
porque ahí en esos discursos de la lectura como placer se tiende a ver el placer como algo natural. Y el placer lector no es natural, es cultural. El placer lector se construye. ¿Por qué? Lo voy a graficar con un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes conocen a Chico Buarque? Sí, el cantante, el tremendo músico brasilero, novelista bellísimo también, poeta por lo demás, sus letras de canciones son poemas maravillosos. Bueno, Chico Buarque es un lector voraz, ¿no? Claro, Chico Buarque nace en una familia donde, digamos, su casa estaba atiborrada de libros. Su padre era un historiador muy famoso, muy reputado, se juntaban en su casa, digamos, las tertulias literarias eran algo cotidiano, ¿no? ¿Qué pasa? Chico Buarque desde muy pequeño experimenta placer por la lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque vive en un ambiente rodeado de libros. En general, y si lo miramos desde un punto de vista histórico, en general la élite, digamos, socioeconómica, no tenía nada que hacer, nada conscientemente para construir el placer de la lectura en sus nuevas generaciones, ¿no? Porque era algo que ya venía dado. Entonces eso nos llevó a pensar que es natural, pero no es natural. El placer de la lectura es algo cultural, y como toda práctica cultural se construye. ¿Qué es lo que pasa? Es que ahora cambiaron las sociedades, cambiaron los objetivos que le adscribimos a la escuela, ¿no? Porque ni en Chile ni en Perú hace 100 años estábamos pensando en una escuela que favoreciera el placer de la lectura en sus alumnos, ¿no? Eso el año 1950 en Chile no lo estábamos pensando, y aquí tampoco. Entonces cambiaron hace muy poco los objetivos que le adscribimos a la escuela, y uno de los objetivos es: perfecto, usted, señor profesor, tiene que construir el placer de la lectura en todos estos alumnos. Pero resulta que todos esos alumnos ya no son los hijos de la élite, ¿no? Ya no son los herederos, diría Pierre Bourdieu, sino que son los alumnos de todas las capas sociales, ¿no? Y esos alumnos no han tenido, como Chico Buarque, por poner el ejemplo, una casa en la que ven desde muy pequeños la lectura como algo cotidiano, no han tenido experiencias quizás de escuchar cuentos de parte de sus madres o de sus padres, ¿no? De leer juntos, aunque sea ese jugar a leer, ¿no? Que es ir siguiendo la letra sin antes, mucho antes de poder descifrar el código, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para esos niños que han estado por muchos motivos, por motivos biográficos, por motivos socioculturales, económicos, etcétera, etcétera, han estado alejados de la cultura escrita? Y el libro es algo violento para ese niño, ¿no? Es algo violento en términos de, casi tan violento como esa bocina, ¿no? Es algo violento en términos de decir: eso no es para mí, eso no es para mí. Entonces, yo creo que es interesante darle una vuelta a eso del placer de leer, porque a veces nos confundimos y termina siendo un imperativo que nos puede jugar en contra. Yo quisiera saber si en el público hay preguntas. Hola, buenas tardes. Me parecía sumamente interesante la última parte en cuanto al rol de los padres. Y lo digo por una cuestión: creo que los niños aprenden más por observar buenos ejemplos que por seguir recomendaciones. Entonces yo no sé si eventualmente el problema, cuál sería más específico el rol que los padres o los hermanos mayores tienen con los niños, y en general los jóvenes con los niños en particular, para formar un hábito de lectura. Una pregunta. La otra es que creo que si en un mundo de oferta diversa de lectura, creo que tal vez sería así enfatizar en el rol que tiene el profesor en señalar qué lectura es adecuada y fomentar tal vez una orientación hacia una formación reflexiva, ética, ¿no? Tal vez vinculada con experiencias de juicio crítico, ético,
pensando en todos los problemas de corrupción, etcétera. Creo que antes del lector reflexivo, o sin perjuicio del lector reflexivo, creo que está también la búsqueda de un lector que sea éticamente sólido, ¿no? Que sea éticamente sólido. Sí, recojo la primera pregunta, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿qué es lo que nos va demostrando la experiencia, ¿no? Y hablo aquí desde la investigación internacional, ¿no? Los niños, por ejemplo, que al comenzar los procesos de lectoescritura, es decir, en primero básico, primario, les resulta más fácil esa entrada al mundo de la cultura escrita, son aquellos que vivieron básicamente dos grandes experiencias durante la primera infancia. Tres, en realidad. Uno, estuvieron en un ambiente de lectura. Es decir, estuvieron, digamos, rodeados de libros y rodeados de gente a la que veían leer, ¿no? Dos, lo resumo en dos. Una es esa. Y la otra es niños que en la primera infancia les leyeron muchos cuentos. Eso es así, es decir, toda la investigación internacional, los norteamericanos, que son súper metódicos, ¿no? Entonces hacen estudios longitudinales de 5 o 10 años siguiendo a la misma población de sujetos, ¿no? Han demostrado con una claridad meridiana esa cuestión. Es decir, niños a quienes les leyeron cuentos en la primera infancia entran después a la cultura escrita de manera mucho más natural, más fluida que niños que no tuvieron esa experiencia, ¿no? Y te voy a decir algo más. En la ciudad de Temuco, en Chile, desarrollamos una investigación durante 3 años con un colega en toda la zona de la región de la Araucanía, la zona mapuche, ¿no? Con niños de escuelas rurales, niños mayoritariamente provenientes de familias mapuche, contextos socioeconómicos muy pobres, etc. Trabajamos con niños del kinder, ¿sí? O sea, de 5 años, ¿no? Y de primero básico, con programas de lectura de cuentos, de cuentacuentos, ¿no? Y no solo en la práctica de escuchar cuentos favorece el acceso a la cultura escrita y el aprendizaje de la lectoescritura, sino que nos dimos cuenta, con resultados de investigación, que niños que están sistemáticamente escuchando cuentos, escuchando buenos cuentos, ¿no? Etcétera, etcétera, desarrollan más la empatía, por ejemplo, favorece un mayor desarrollo en las competencias emocionales del niño, es capaz de ver en otros la emoción que está sintiendo el otro, es capaz de regular mejor sus propias emociones, ¿no? Entonces, esos son resultados interesantes, ¿no? Porque quiere decir que tanto en la escuela como en la casa, lo mejor que podemos hacer es, junto con construir este ambiente de lectura, ¿no? Que es, bueno, participar de experiencias de lectura, ojalá tener una biblioteca, aunque sea pequeña, o si no, acercarse a la biblioteca de la Casa de la Literatura. Pero también esto de leerles cuentos continuamente a los niños, ¿no? Eso por una parte. Y lo otro que me preguntabas es esto de la diversidad, ¿no? Y sí, tú me dices, bueno, ¿qué lecturas dar en la escuela? Que es una pregunta interesante, pero yo la acompañaría de otra. ¿Para qué? ¿No? Libros, ¿para quién y para qué? ¿No? Yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, con un 5º y 6º año básico de una escuela rural en la precordillera de mi región, la región de los ríos. Yo allí tengo niños con perfiles lectores muy diversos,
Por lo tanto, yo tengo que pensar primero en el quién, a quién tengo al frente, ¿no? ¿Qué lecturas ha hecho ya? ¿Qué lecturas le gustan o no? Y a partir de ahí pensar itinerarios de lectura posibles para él o ella. Y en segundo lugar, me interesa pensar para qué llevar una lectura u otra, ¿no? Porque quizás un día me interesa llevar una lectura para instalar una discusión, y aquí retomo algo que señalaste tú, para instalar una discusión sobre algo que haya sucedido en el contexto social o incluso político de nuestros países, ¿no? La otra vez, con un libro muy bonito hace un mes, poco más, que se llama Un puñado de semillas, no sé si alguien lo conoce, es un álbum muy bonito de la editorial Ecaré, altamente recomendable. Terminamos hablando con niños de quinto año básico del gobierno de Nicolás Maduro y de las restricciones de las democracias contemporáneas, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante ser el lector crítico, y el lector crítico no solo en secundaria. Yo he tenido conversaciones alucinantes sobre democracia con niños de 9 años. Voy a ver una última pregunta. Nos están indicando que ya acabó el tiempo, pero... Yo soy partidario también y acepto que no solamente el hábito de lectura en la educación, lo mejor es el ejemplo. Y el ejemplo puede empezar a casa y con mayor razón con los profesores. Si ellos no ven a quien lee, que está leyendo, difícilmente van a aceptar, lo van a tomar como imposición. Y si empezamos así, estamos mal, ¿no? Entonces, eso quisiera ver si de repente la lectura o fomentar el hábito de la lectura requiere un espacio más allá del aula, que a veces está con 30, 35, 40 alumnos. Imagínate cómo vas a fomentar eso, se puede hacer en otro espacio, si quieres dar tus opiniones, y abusando de tu nobleza, como se dice, ya que mencionaste a Chico Buarque, un músico brasileño, una opinión, si puede, por el último premio Nobel de Literatura, ¿no? Bob Dylan, por favor. ¿Qué opinas sobre este premio, este otorgamiento? Disculpa, ¿no? En realidad yo soy un amante de aquellos músicos que hacen poesía, ¿no? en sus letras. Desde Chico Buarque hasta Luis Alberto Spinetta en Argentina, hasta Jorge Drexler en Uruguay, hasta Patricio Mans en Chile, y en ese mismo linaje me parece muy interesante lo que hace Bob Dylan, muy interesante. Y contrario a otros más puristas, quizás, que dicen, no, ¿por qué un premio Nobel de literatura a un músico? Me parece muy bien que se haya ganado Bob Dylan un premio Nobel, porque responde a la esencia misma de la literatura, ¿no? Y de la poesía, que la poesía siempre ha sido música, siempre un buen poeta es también un músico, ¿no? Es un verdadero arquitecto de la palabra, ¿no? Y juega no solo con el sentido, sino que también con el sonido. Entonces, me parece genial, la verdad, ese premio. Y no sé si queda un momentito como para ¿y lo otro era? Lo de otros espacios. Claro, a mí me parece, en nuestros países, me parece muy potente el explorar diversos espacios de fomento de lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros países no podemos contar con que todas las familias pueden proveer ese ambiente de la lectura del que hablábamos antes, ¿no? Quizás en otros países sí, yo creo que en Chile, en Perú, en otros países del entorno no. La escuela es la gran ocasión, como dice la escritora argentina Graciela Montes, para formar lectores, sí, pero no es la única, ¿no? Y en ese sentido hay programas de fomento de lectura cada vez, digamos, que están explorando espacios cada vez más diversos, desde
no sé, en mi ciudad hay uno que se llama el casero del libro. El casero es el que vende, o la señora que vende las verduras, ¿no? Entonces al lado de la señora que vende las verduras hay un puesto que es un pie de la biblioteca pública de la ciudad, ¿no? Pero que está ahí. Para quienes no se acercan a la biblioteca, pero sí, bueno, van a comprar la lechuga y ahí mismo está. Entonces es un ejemplo, pero yo creo que sí, la promoción de la lectura pasa también por abrir espacios diversos de fomento lector. Bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes por el interés. Solo quisiera cerrar, gracias, recordándoles que el miércoles 2 se inician las jornadas del Plan Lector en Casa de la Literatura. Desde las 4 de la tarde vienen maestros invitados de distintas regiones del país para presentar su trabajo. Felipe va a estar en una entrevista pública en Casa de la Literatura, Virginia Zavala, especialistas del Ministerio de Educación. Lo que proponemos es un espacio para dialogar, para preguntar, para seguir preguntándonos como sociedad cómo alcanzamos este reto o cómo continuamos en esta formación de lectores. Hay muchos temas que se han quedado en el aire, ojalá podamos volver a vernos entonces esta semana en la Casa de la Literatura Peruana. Gracias.